San Pablo tiene una experiencia tan hermosa de la misericordia de Dios con él, que lo expresa. Esta última frase de Pablo es impresionante. Se ha escrito muchísimo sobre esto cuando dice: Dios nos hizo pecar a todos para que todos sintamos su misericordia, ¿no? Como si el pecado fuera una creación de Dios. En realidad lo que quiere decir es, bueno, Dios nos dejó caer a todos en la miseria del pecado para que todos nos demos cuenta o podamos tener la experiencia maravillosa de la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es el reinicio de todo. Cuando yo siento la misericordia de Dios en serio, y cuando soy capaz de transmitirla, algo nuevo se inicia, algo nuevo empieza, porque Dios es el único que tiene capacidad de recrearnos. Algunas personas nos pueden ayudar a mejorar, otras no. Algunas personas nos pueden ayudar a sentirnos mejor, pero la recreación interior, sentirme una persona distinta, sentirme una persona nueva, solamente Dios lo puede lograr. Y lo hace, por lo menos lo intenta, con su amor. Siempre necesita de nuestra libertad. Este pasaje del Evangelio aparece en el Evangelio de Mateo después de una de las catequesis de las que menos se habla en la iglesia, de las que menos hablamos en la iglesia, pero tal vez sea una de las más originales, y hasta me animo a usar un término medio burdo, hasta tal vez una de las catequesis más revolucionarias de Jesús, que es sobre el tema de la pureza. El pueblo judío tenía 3 grandes leyes, tomadas de los primeros 5 libros: la ley de santidad, que Jesús la reemplaza por el Sermón de la Montaña; las leyes del culto, que quedan totalmente superadas en la cena, en la última cena, y lo que se llamaban las leyes de pureza. En esas leyes de pureza eran más las prohibiciones que lo permitido. Entonces vos no podías tocar determinadas cosas porque eran impuras. No podías comer sin lavarte las manos porque era un pecado de impureza. O sea, a eso que mamá te diría, andá, lavate las manos, ellos lo tomaban como algo mucho más grave. Ya entraba en el rubro pecado. El tema es que esa concepción les permitía también considerar lugares impuros. Cuando digo lugares, digo pueblos, ciudades, y lo peor de todo, que las personas que nacían y vivían en esos lugares también eran impuras, como si tuvieras la culpa, como si fuera un pecado nacer en tal o cual lugar. Eso te achica el mundo de una manera tremenda, pero te da permiso al rechazo. Como vos naciste en tal lugar, sos impuro, tengo permiso para no quererte. Lo digo de una manera ordinaria, pero en realidad es eso. Como vos sos de tal lugar, como hacés tal cosa, como tenés tal religión, como vivís de tal manera, yo tengo permiso para rechazarte, porque para mí sos impuro, sos impura. Esto está totalmente en contra de la ley de Dios. Esto es todo lo contrario al mandamiento del amor. Por eso, aunque Jesús esto lo haya corregido, nosotros hoy en la iglesia todavía seguimos teniendo estos criterios. Porque cuando Jesús hace la catequesis sobre la pureza, la termina con una expresión que es tremendamente difícil para nosotros de entender. Jesús dice: nada de lo que entra de afuera mancha al hombre. Lo que mancha al hombre es lo que sale de adentro. Nosotros que siempre le echamos las culpas de nuestras impurezas a la televisión, a las redes sociales, y no le erramos porque sabemos que todas esas cosas están. Entonces, muchas de las cosas que nos pasan en la vida malas, le echamos la culpa
a lo que anda por afuera. Jesús dice, nada de lo que hay afuera es impuro. Lo que lo hace impuro es lo que hay dentro del corazón del hombre. Nosotros, cuando yo, por ejemplo, vamos a un caso muy sencillo, cuando yo tengo un prejuicio sobre una persona, ¿es culpa de la persona? ¿O me lo armé yo? ¿O me lo hice yo? ¿Dónde está la impureza? ¿En esa persona que yo no conozco pero tengo un prejuicio sobre ella? ¿O en mi corazón? ¿Dónde está la impureza? Y después de esa catequesis, Mateo cuenta este relato. Jesús va a un lugar pagano, por lo tanto, impuro. Pisa el territorio. No es la primera vez. Acuérdense que los judíos cuando venían de Galilea a Judea y tenían que pasar por Samaria, daban una vuelta larguísima, que les duraba casi un día más, con tal de no pisar tierra samaritana. Jesús fue y vino por Samaria la cantidad de veces que quiso. De hecho, tiene su encuentro con la samaritana relatado en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Fue a la tierra de los Gadarenos, anduvo por la Decápolis, las 10 ciudades griegas. O sea, a Jesús esto de la tierra impura, nada. Jesús está recorriendo estas estos lugares por ahí, por las ciudades de Tiro y Sidón, ciudades muy importantes del país de los fenicios. Y lo que Mateo llama una cananea es una mujer pagana. Los judíos a todos los paganos le llamaban cananeos, que era una manera de expresarles su rechazo. Cuando Jesús va caminando por un lugar donde no lo conoce nadie, nada que ver con la experiencia de caminar por su tierra donde siempre estaba apretujado, donde siempre lo seguía la gente, acaban tranquilos y sin embargo hay una mujer que indudablemente ha escuchado sobre la fama de Jesús. Esta mujer tiene un problema muy grave. Tiene su hija atormentada por un demonio. Pero la mujer le dice, ten piedad de mí. Una madre que tiene un hijo, una hija con determinado problema, el problema la tienen las dos, ¿no? Entonces la madre le dice, tené piedad, tené piedad. La piedad supera el problema, es más profundo que el problema. Cuando una persona está enferma con un problema de salud, ese problema de salud le genera un dolor interior mucho más grande que el problema de salud. Cuando una persona pierde un ser querido, el dolor es mucho más grande que la pérdida. Y no porque la pérdida no sea importante. Genera un vacío en el corazón, una angustia, una herida tan grande que por eso las personas que se acercan a Jesús le piden piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es la compasión. Compadecete, fíjate lo mal que estoy, fíjate lo herido que estoy. La primera respuesta de Jesús es no escucha. Aparentemente Jesús no escucha. La mujer grita, la mujer insiste. Y entonces ahí viene la reacción de los discípulos. Los discípulos tienen reacciones que me imagino en el momento no serán muy buenas, pero hoy leídas a 2000 años son cómicas. Los discípulos le dicen, atendela. Bien los discípulos. Atendela porque nos tienen podrido con sus gritos. Una lástima, venían bárbaros los discípulos. Atendela porque... Y la mujer no espera la atención de Jesús, va delante de él. Porque Jesús le dice, yo vine solamente para las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Dicho en criollo, yo vine solamente para los judíos. Entonces, la mujer insiste. La mujer tiene claro, que el único que la puede ayudar en esa situación es Jesús. Entonces se postra ante él, le dice, socórreme. Y Jesús usa un refrán, un proverbio de los rabinos judíos tradicional, para expresar la superioridad de la fe del pueblo de Israel. Entonces le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y tirárselo a los cachorros.
Y la creatividad de la fe, diría San Vicente, la creatividad de la fe hace que la mujer tome el proverbio, por malo y ofensivo que sea, tome el proverbio y lo use a su favor. Y le dice, sí, eso es cierto, pero muchas veces los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Es impresionante la respuesta de la mujer, tan impresionante que termina despertando la admiración de Jesús, que le dice, mujer, qué grande es tu fe, qué fe tenés, qué fe tenés para descubrir el poder de Jesús, la grandeza de Jesús, pero sobre todo el amor de Jesús, como diciéndole, una amiguita de tu amor a mí me sana. Tirame una amiga de ese amor que vos andás repartiendo por todos lados, tirame una amiguita y yo me sano. Esto es impresionante. Por eso la impureza del prejuicio. Cuando yo juzgo a una persona, cuando yo hago un juicio de valor, cuando yo rechazo o discrimino a una persona, la impureza está en mí y por ahí me estoy perdiendo una riqueza interior de la persona a la que yo juzgo por la apariencia, por lo que se me ocurre, por el lugar donde vive, por las costumbres que veo que tiene, y por ahí me estoy perdiendo algo maravilloso. Jamás Jesús se iba a imaginar que en un territorio pagano una mujer iba a demostrar semejante fe. Y nosotros somos así, tenemos este vicio religioso del que no cree, del que es de otra religión, de esto, del otro, y porque ante Dios nos sentimos muy indignos, pero con los demás empatamos, ganamos, ¿eh? Y esto es impuro, esto es impuro. ¿Y por qué es impuro? Porque se opone al amor de Dios. Ojalá lo entendamos todos, ojalá lo entendamos en la iglesia esto, y ojalá lo entendamos siempre en la parroquia y entre nosotros. Esta libertad que nos da Jesús nos presenta un mundo enorme, en vez de un mundo chiquito, para poquitos, donde los poquitos somos buenos y todos los demás son malos, un mundo enorme, donde nosotros podemos encontrar, donde menos nos imaginamos, la obra de Dios. Todos puestos bajo el pecado para que todos disfrutemos de la misericordia de Dios, dice Pablo. Si yo no entiendo esto, nunca voy a ser misericordioso con los demás. Si yo no entiendo que ante Dios he sido y soy impuro, y sin embargo Dios me ama, nunca lo voy a entender con los demás. Cuando yo me doy cuenta de que realmente el amor de Dios está presente en mi corazón y Dios me mejora, me cambia, me santifica de alguna manera, entonces yo también lo puedo entender de los demás, lo puedo entender de los hermanos. Ojalá contemplarlo a Jesús en toda esta maravilla del amor nos haga decirle, miguita, una miguita de tu amor, para que yo no solamente me mejore, sino que también pueda ayudar a los demás a descubrirte, pueda ayudar a los demás a encontrarte, porque me doy cuenta, por toda esta gente que convivió con vos, me doy cuenta que encontrarte a vos es encontrar la vida. Me doy cuenta aquello que dice el documento de Aparecida, no te puede pasar mejor cosa en la vida que conocerlo a Jesús. Porque cuando lo conoces a Jesús, tu vida se abre a horizontes, a caminos, a posibilidades, a libertades y a fraternidades que son maravillosas. Pidámoselo a Jesús eso, que no sea para nosotros Él un artículo de fe, sino aquel a quien amamos, aquel quien es, que le da sentido a nuestra vida y que tanto nos ama, que todo el tiempo y en cualquier momento y circunstancia está con nosotros. Hacemos el acto de fe. Creo en